Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Implanter. La verdad que estoy en un ámbito que no es el mío, así que espero lograr interesarlos, porque realmente estoy convencida que vamos a tener que trabajar juntos, eh, cada vez más los vamos a necesitar, nosotros ortodoncistas, a ustedes cirujanos, porque estamos trabajando mucho con mini implantes, microimplantes también les decimos, que nos dan un anclaje esquelético temporario que nos está revolucionando la ortodoncia. Realmente la ortodoncia actual está absolutamente revolucionada por el flujo digital, como toda la odontología, el paso del 2D al 3D, y el anclaje esquelético temporario, que es esto que yo quiero charlar con ustedes hoy. Hablamos de los microimplantes o mini implantes, que pueden ser intraalveolares o extraalveolares. Estos mini implantes los podemos colocar los odontólogos, pero hay algunos ortodoncistas que no se animan y que van a requerir de la ayuda de ustedes. Pero además también están las mini placas, con las cuales no tengo experiencia aún, pero realmente están haciendo furor porque la utilidad que nos brindan en los tratamientos es total. Y ahí sí, totalmente necesitamos de los cirujanos. A mí me gusta mucho esta escalera del dominio de los mini implantes para ortodoncistas, donde el nivel 0 es el nivel donde uno le pregunta a un ortodoncista si utiliza mini implantes y la respuesta es ¿mini qué? Después un segundo nivel donde el ortodoncista los conoce, pero no sabe bien los beneficios que les puede otorgar en el tratamiento. El tercer nivel donde conoce los beneficios, pero todavía no usa mini implantes. El cuarto nivel es cuando ya sabe todo lo que puede lograr, entonces trabaja con mini implantes, pero no se anima a instalarlos, y ahí es de nuevo donde tenemos que derivar a un cirujano. El quinto nivel es cuando el ortodoncista trabaja con microimplantes y los instala. Y el sexto nivel es cuando domina los mini implantes. Y fíjense que pongo 90% de éxito, porque realmente hay siempre una posibilidad de que el mini implante, al no osseointegrarse, no aguante toda la fuerza que nosotros hacemos, pero es cuestión de tomarle realmente la mano. Entonces, ¿cuál es la función de estos mini implantes para los ortodoncistas? Realmente fue ampliar los límites de los tratamientos que nosotros podemos hacer. Fíjense este gráfico de Profit de Ackerman, donde el círculo anterior es lo que antes podíamos hacer con ortodoncia, se amplía un círculo amarillo donde con este tipo de anclaje esquelético podemos lograr cambiar la posición dentaria en una magnitud mucho mayor, y siempre está, por supuesto, un límite donde tenemos que recurrir a la cirugía ortognática. Las indicaciones son en anomalías dentoalveolares y esqueletales leves, sin problema, y en anomalías esqueletales moderadas y graves, ahí tenemos que hacer la diferenciación entre favorables y desfavorables, y la diferencia está justamente en cuando queremos lograr un cambio estético, un cambio facial, un cambio de perfil en el paciente, donde ahí ya necesitamos cirugía ortognática. Entonces, básicamente el anclaje esquelético temporario nos da esta posibilidad de desafiar la tercera ley de Newton, que dice que toda acción provoca una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto. Nosotros en ortodoncia muchas veces hemos querido mover un diente sin tener en cuenta las piezas donde estamos haciendo fuerza y hemos tenido problemas mecánicos. Entonces, ahora utilizamos los mini implantes, que son intraalveolares, los que colocamos entre raíces, y los extraalveolares, que los colocamos fuera del corredor óseo donde queremos movilizar esas raíces. Entonces, rápidamente veamos un poquito de los intraalveolares, entre raíces, que hay distintos diseños, con distintas cabecitas, de botón, de brackets, distintas longitudes, distintos grosores, y los utilizamos para reforzar anclaje, para hacer intrusiones, para anclarnos al traccionar un canino retenido o cualquier pieza retenida, para lograr distalamientos que antes nos eran muy difíciles de realizar. Entonces, básicamente, anulan la reacción indeseada de una fuerza ortodóntica. Y las tres ventajas fundamentales es que no requiere colaboración del paciente, porque antes lo hacíamos con otros métodos que sí la requerían, tienen una fácil instalación y remoción y bajo costo. Las características
más importantes es que son autoperforantes y autorroscantes. Hasta hace unos años trabajábamos en dos tiempos. Con una fresa piloto hacíamos la perforación de la cortical y después nos metíamos con el microimplante, lo que nos requería otra serie de pasos quirúrgicos más complicados. Hoy en día directamente con los micro que estamos usando, los colocamos directamente en un solo paso. Y tenemos de titanio 6, que es biocompatible, de alta dureza, pero muy baja óseo-integración, además que los cargamos en el mismo momento de la colocación, y de acero quirúrgico, que es biocompatible, de alta dureza, pero sin ningún tipo de óseo-integración. Solo se mantienen de una forma mecánica en el hueso. Según el hueso donde los vamos a colocar, porque primero tenemos que hacer una buena planificación de nuestra mecánica, obviamente, varían las longitudes y los grosores. Cuanto más denso es el hueso, la longitud y el grosor del microimplante puede ser menor. Y los utilizamos fundamentalmente para refuerzo de anclaje cuando hacemos extracciones, para intruir tanto en el maxilar superior como en el inferior, para hacer anclaje cuando traccionamos dientes retenidos, y para distalar superior y distalar en la arcada inferior, cosa que antes era, o sea, nunca digamos imposible, pero era prácticamente imposible. El refuerzo de anclaje, rápidamente les muestro este caso clínico, así se dan cuenta muy fácilmente que queremos cerrar el espacio de las extracciones sin comprometer el anclaje de las piezas posteriores, sino que queremos retruir el sector anterior. Y este anclaje temporario en el hueso es fundamental, no comprometemos el movimiento indeseado de las piezas dentarias. Ahora veamos los extraalveolares, los que colocamos fuera del corredor de las raíces. Acá en este gráfico pueden ver los extraalveolares que se colocan por fuera, comparado con los intraalveolares que van entre raíces. Obviamente, el movimiento dentario que podemos hacer con los extraalveolares tiene una magnitud mucho mayor. Tenemos el de la cresta infracigomática, que lo denominamos frecuentemente ICC o IZC, en realidad en español sería IZC, pero como seguimos mucho a los brasileros, a lo mejor se me escapa un ICC, y es porque lo estoy diciendo en portugués. El extraalveolar en la mandíbula básicamente es el del balcón mandibular, el buccal shelf, que va en la zona de la cresta oblicuo-externa. Y también tenemos los palatinos, que según la edad del paciente podemos ponerlos, si la sutura palatina cerró, podemos poner un microimplante medio, y si no, tenemos que usar microimplantes y colocarlos paramedianos en los jóvenes. Niños colocamos poco, así que digamos hasta la edad de 30 años más o menos tenemos cuidado de no interferir en la osificación de esa sutura. Pero los que más usamos en el maxilar superior son los de la cresta infracigomática, van fuera de la zona dentoalveolar, no interfieren con el movimiento de raíces, y tenemos dos tipos de ICC, bajo y alto, según donde tengamos hueso. El bajo es el de la cresta infracigomática, y el alto es cuando ahí no tenemos hueso, tenemos que irnos más arriba al proceso cigomático del maxilar superior. El ICC bajo, el de la zona 1, lo colocamos en este triángulo óseo cuando existe, que es entre las raíces de primero y segundo molar, digamos que el techo de ese triángulo es el seno maxilar, y la cresta infracigomática. Acá nos tenemos que valer de la tomografía para estar tranquilos de que vamos a incidir en una zona de extraalveolar, porque si no podemos correr el riesgo de introducirnos entre raíces y hacer fuerzas pensando que esa pieza se va a poder movilizar, por ejemplo, hacia distal, pero va a encontrar el microimplante que la va a frenar. Entonces, con la tomografía, un combin, podemos establecer si tenemos hueso para lograr este cometido. Ahí tenemos clínicamente el ICC bajo, fíjense que es de 12 milímetros por 2 milímetros, esto es lo más común, para poder, insertándolo siempre en encía adherida, tratar de no llegar a encía libre para que justamente no provocar lesión en los tejidos libres de la encía. Si no tenemos hueso en la zona del ICC bajo, entonces tenemos que recurrir
al proceso cigomático y es lo que llamamos el ICC alto. Directamente colocamos el microimplante paralelo a las raíces de los segundos molares, primer molar, en el área indicada, y tenemos que usar un micro de más longitud, de 17 milímetros, porque vamos a querer insertar ese micro en una zona de hueso mucho más alta, y tenemos que llegar a la cavidad bucal. Pero simplemente fíjense, este ICC funcionó perfecto, y solo casi 3 milímetros de inserción en el hueso fueron suficientes para lograr una estabilidad. La tomografía nos da la posibilidad de saber si tenemos hueso, o sea, si es favorable para el alto, para el bajo en principio, después optamos por el alto si no, y si encontramos una situación como la foto de la derecha, en realidad tenemos que pensar en otra aparatología, porque no tenemos posibilidad ósea. Acá tenemos uno bajo, un ICC alto, los dos con sus fuerzas y tracciones para lograr el cometido clínico que nos propusimos. Entonces el sitio de elección del ICC siempre es en el área entre primer y segundo molar, que es donde tenemos generalmente la cresta. Usamos mucho la palpación para encontrar el lugar ideal, y siempre en tejido, empezamos la inserción en tejido y encía adherida. ¿Para qué los usamos? Fíjense este caso clínico, que es una mordida abierta y clase 2. Antes nos costaba mucho cerrar las mordidas abiertas porque usábamos gomas intermaxilares con total dependencia de que el paciente las quisiera usar, y además estirando esas piezas dentarias, muchas veces no logrando el cometido, o a lo mejor teniendo gran cantidad y porcentaje de recidiva. Hoy en día, con los microimplantes, podemos hacer un cambio del plano oclusal, logramos intruir las piezas superiores posteriores, distalarlas, como en este caso cuando es una clase 2, y lograr hasta una autorrotación mandibular que nos cierre la mordida, logrando una estabilidad impecable. La verdad que nos ha facilitado muchísimo los tratamientos, y fíjense estas terminaciones. Pero claro, acá también sucede que a veces no tenemos hueso ni para un ICC bajo ni para un ICC alto, entonces es cuando tenemos que recurrir al cirujano que nos ayude y que con un acto quirúrgico muy simple para ellos, para ustedes, nos coloquen las mini placas, y después que nosotros realicemos el tratamiento y logremos los objetivos, vamos a tener que solicitarles la remoción de esa mini placa. En la mandíbula usamos mucho el buccal shelf o el microimplante en el balcón mandibular, fuera de las raíces, reitero. Lo colocamos en la zona de la cresta oblicua externa, que si bien hay más hueso en la zona posterior, acercándonos al tercer molar, si es que estuviera, o a esa zona posterior, tratamos de no pasarnos de la zona de primer, segundo molar, porque siempre estamos pensando en no injuriar y molestar al paciente con los tejidos blandos, y con una pérdida de estabilidad primaria que nos va a complicar el pronóstico de ese microimplante. El área de inserción es esa, de la cresta oblicua externa, a nivel generalmente entre primer y segundo molar. Si al palpar encontramos que tenemos suficiente hueso para la colocación. Usamos una lanza para perforar la cortical y que no se nos deslice el microimplante, y así queda colocado en el paciente. El buccal shelf nos ha permitido distalar en la mandíbula, intruir dientes posteriores, inferiores, anclar para tracción de caninos retenidos, hacer fuerzas asimétricas en corrección de línea media, mesializar las piezas dentarias inferiores. La verdad que es un cambio rotundo en nuestra mecánica. Y miren este paciente del doctor Eduardo Macluf, que era un paciente con biprotrusión y mucho apiñamiento, con mucha falta de espacio, que antes directamente era un paciente que sin pensarlo mucho le hacíamos 4 extracciones de premolares, y ahora gracias a la posibilidad, después de una alineación y nivelación, y con el uso de un buccal shelf inferior y un ICC superior, y estos aditamentos que son los cursores que usamos mucho también, podemos lograr retruir tanto superior como inferior y tener una buena finalización del caso con la posibilidad de no hacer extracciones que al paciente tanto lo choquean en un primer momento.
Pero claro, acá también sucede que a veces no tenemos hueso para el buccal shelf, entonces necesitamos la ayuda de los cirujanos que nos coloquen las mini placas, que seguramente que para ustedes esto es rutina, pero para nosotros es algo superador. Para la generalidad, por supuesto que hay quienes, hay ortodoncistas cirujanos también, pero en general necesitamos pedirles ayuda con tanto la colocación de las mini placas como la remoción. Entonces acá tenemos un caso de mini placas, fíjense esta mordida abierta, lo difícil con mordida invertida de un lado, lo difícil que hubiera sido para cualquier ortodoncista, hasta el más preciado, de cerrar esa mordida, pero ahora con las mini placas y los mini implantes, haciendo cambios de plano oclusal, intruyendo posteriores y logrando autorrotación mandibular, se nos ha simplificado muchísimo. Entonces, como conclusión, el título de la charla, trabajemos juntos porque los necesitamos y cada vez más los vamos a necesitar, porque esto progresa y es un cambio rotundo realmente. Entonces, como dice Einstein, una mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Y me tomo un segundito para agradecer a los maestros, los referentes en microimplantes, que son el doctor Chris Chan de Taiwán, que es realmente el padre del anclaje esquelético, y estos tres doctores, sobre todo el doctor Eduardo Macluf, con el que estuve más cerca, pero son tres dictantes brasileros que van a la vanguardia con esto y realmente admiro. Y por supuesto a mi grupo docente, que es el motor que nos obliga, todos ustedes que son docentes saben que la mejor forma de progresar en la profesión y en la especialidad es ser docente, porque no queda alternativa, hay que estudiar mucho para poder enseñar y transmitir lo que uno hace con tanta pasión. Y por supuesto el último agradecimiento a Implanted y a sus creadores que me tienen acá en este lugar, que estoy realmente feliz de estar acá. Así que bueno, muchas gracias.